Top 11 de las mejores películas de terror de la historia. Comencemos. Número 11. El Exorcista. Uno de los mejores films de terror de la historia, así como una de las películas con más parodias y referencias que hoy en día se recuerdan. La adaptación de la novela de William Peter Blatty se inspira en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. La historia relata cómo Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana, además de ciertas actitudes que sonrojarían al mismísimo Christian Grey. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir que se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo. La que seguramente sea la película de terror más conocida de los últimos tiempos cuenta en su haber con 2 Oscars. Mejor guión adaptado, y mejor sonido. Para generar desasosiego y terror en el espectador llegaron a mezclarse chillidos de cerdos con panales de abejas y todo tipo de ruidos altamente desesperantes. Tal fue la fiebre que se produjo con el film que durante su estreno, numerosos espectadores sufrieron ataques de nervios y los propietarios de las salas de exhibición decidieron, como excepcional maniobra de marketing, aparcar ambulancias en las puertas de las diferentes salas donde se exhibiera la película. El Exorcista, además de numerosas copias, cuenta con 2 secuelas oficiales y una secuela estrenada en el año 2014. Además, en el año 2000, la productora reestrenó la película con escenas no incluidas en la versión original. Número 10. La Semilla del Diablo. La Semilla del Diablo es, sin duda, una de las películas que más dio que hablar a finales de la década de los 60, y no solo por lo espeluznante de su trama, sino por la leyenda negra asociada al film. Rosemary's Baby, que así se denomina el film Más allá de nuestras fronteras, donde algún gracioso decidió titular el film con un glorioso spoiler, nos pone en la piel de un matrimonio neoyorquino que se mudan a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados entablan amistad con unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, el matrimonio decide tener un hijo. Pero, cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Polanski, su director, recurre a planos igual de incómodos que sus efectos de sonido para generar el mismo desasosiego en el espectador que invade a Rosemary. La película arrastra una violenta leyenda negra tras de sí, ya que un año después del estreno Sharon Tate, actriz y esposa de Polanski, fue asesinada junto a unos amigos en su casa de Cielo Drive en California de la forma más cruel, despiadada y violenta que recuerda la historia negra de Hollywood. Número 9. Mártires. Pasamos por un país vecino, cuna de algunos de los directores de cine de terror más prometedores de los años para encontrar una historia no apta para todos los estómagos. Mártires. En Francia, a comienzos de 1970, Lucie, una niña desaparecida un año antes, es encontrada en estado catatónico e incapaz de contar nada de lo que le ha sucedido. La policía no tardará en hallar el lugar donde ha estado prisionera. Un antiguo matadero. Tras una larga estancia en un orfanato, 15 años después, Lucie irrumpe en la casa de una familia con el fin de vengarse de los que, aparentemente, acabaron con su infancia. Tras este argumento se esconde un potente relato sobre el dolor, la culpa y la vida más allá de la muerte, dividido en 2 partes claramente diferenciadas. Sin duda, la película más controvertida y el perfecto ejemplo del nuevo cine de terror francés, junto a Al Interieur, que podrás encontrar en esta lista de las 11 mejores películas de terror de la historia. Número 8. El Resplandor. Basada en la novela del escritor de novela de terror Stephen King, muchos categorizan a esta película como la mejor película de terror de la historia. Nosotros, a pesar de la genial dirección de Kubrick, y la absorbente actuación de Nicholson, no la podemos elevar tan alto. El Resplandor relata la historia de un vigilante que, al poco de llegar al Hotel Overlook, solitario recinto vacacional de alta montaña con su familia, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, el insomnio, y a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo. Solo una habilidad especial del niño, denominado Resplandor, podrá salvar a la familia de la locura del padre y los diferentes fenómenos sobrenaturales que les acosan. Una elegante, a la vez que inquietante historia que relata de forma más que interesante la eterna lucha entre el bien y el mal. Número 7. The Conjuring.
En los últimos años, un nombre revolotea las cabezas de todos los aficionados al género de terror. Se trata de James Wan, director malayo que sorprendió a propios y extraños con su ópera prima, Saw. Tras este film, que en la actualidad cuenta con 6 secuelas, el director siguió explorando el funcionamiento de las pesadillas a través de grandes films como Dead Silence o Insidious. Sin embargo, su mejor obra hasta la fecha, encumbrada por crítica y público, llegaría en 2013 con The Conjuring. El film, conocido en España como Expediente Warren, está basado en hechos reales y narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. Tras diferentes sucesos paranormales, Ed y Lorraine Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acuden a la llamada de la aterrorizada familia por la presencia en su granja de un ser maligno. La cinta recoge los elementos más clásicos del cine de terror y los mezcla con gran acierto con una puesta en escena donde, el auténtico terror parece en lo que no se ve. Sombras, huecos oscuros, largos pasillos, elementos usados a la perfección hasta llegar a un clímax que, si bien pierde algo de fuerza con el resto del metraje, se resuelve de manera algo diferente a los estándares del género. Número 6. Evil Dead. Evil Dead es uno de los casos más curiosos del cine de terror. La saga está compuesta por 4 películas, de las cuales una es un remake, y otra un pseudo-remake. Nos explicamos. La primera película, Posesión Infernal como se la conoce en nuestro país, fue escrita y dirigida por Sam Raimi con medios muy rudimentarios. Protagonizada por Bruce Campbell, la trama gira en torno a un grupo de jóvenes que decide pasar unos días en una cabaña abandonada en el bosque, siendo su estancia interrumpida por el ataque de un espíritu malvado fue despertado por los personajes. Tal fue el éxito del film que, años después, director y protagonistas dieron luz verde a una secuela que volvía a contar los hechos de Posesión Infernal, añadiendo más metraje y mejores efectos. La trilogía se completó con El Ejército de las Tinieblas, auténtico film de culto de serie B donde Ash, protagonista de las películas, se enfrenta a un ejército de muertos vivientes. En 2013 llegaría el remake de Evil Dead, una película mucho más violenta y seria que la original, catalogada por muchos, entre los que me incluyó, como una de las mejores películas de terror de los últimos años. Número 5. Pesadilla en Elm Street. Bien podríamos haber incluido en esta lista de mejores películas de terror o de miedo de la historia otras sagas igual de terroríficas como Halloween o Viernes 13, nombradas anteriormente, pero Pesadilla en Elm Street presenta a uno de los villanos más carismáticos del cine de terror que inclina brutalmente, nunca mejor dicho, la balanza a su favor: Freddy Krueger. La historia se recrea en varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser Freddy Krueger, un psicópata al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años tras descubrir que había asesinado a varios niños. El hecho de que Krueger trabaje en aquel lugar donde más desprotegidos estamos, los sueños, no hace más que incrementar el terror provocado por este personaje, que cuenta con 9 películas a sus espaldas, si contamos su enfrentamiento con Jason Voorhees. Como curiosidad, al igual que Kevin Bacon se dejó ver por la primera película de Viernes 13, Pesadilla en Elm Street supone una de las primeras incursiones en la gran pantalla de Johnny Depp. Número 4. Cabin in the Woods. Hablar de Cabin in the Woods sin lanzar spoilers sobre su argumento es algo harto complicado. Se trata de una película de obligado visionado para todo aquel fan del cine de terror que se precie de serlo. Aunque su trama parezca una de las 1000 veces vista, un grupo de amigos acosados por monstruos durante su fin de semana en la cabaña del bosque, desde el principio la trama hará que te preguntes continuamente por dónde van los tiros. Todo empieza con, de nuevo, 5 estudiantes universitarios se preparan para pasar el fin de semana en una cabaña situada en un remoto bosque y sin medios de comunicación con el exterior. En el sótano encuentran una extraña colección de recuerdos. Entre ellos, un diario que habla de la antigua familia que ocupó la casa. De esta forma se nos presenta uno de los films con mayores referencias al cine de terror que los más avispados reconocerán enseguida. Un sinfín de homenajes a un género que, si bien nunca ha sido el más reconocido por la crítica especializada, sí que está demostrado que es la temática más rentable en Hollywood. Número 3. La Matanza de Texas.
Cuando 5 adolescentes se adentran en el Texas más profundo para visitar la tumba, supuestamente profanada, del abuelo de uno de ellos, poco imaginaban que este viaje se convertiría en un episodio atroz de violencia, salvajismo y canibalismo por culpa de una familia algo disfuncional. Dirigida por Tobe Hooper, director desconocido hasta entonces, y protagonizada por varios actores amateurs, revolucionó el cine de los 70 y la forma en que conocemos el cine de terror hoy en día. La película sentó las bases del subgénero de terror más tarde conocido como slasher, que consiste en que un asesino va acabando con sus víctimas de una en una y cuyo principales exponentes son, además de La Matanza de Texas, Scream, Viernes 13 o Halloween. Número 2. Rec. La única película española de nuestra lista de mejores películas de terror de la historia se antepone, por poco, a otros grandes clásicos del cine patrio como Los Otros, El Orfanato o ¿Quién puede matar a un niño? El argumento de Rec nos pone en la piel de Ángela Vidal, una joven reportera de una televisión local a quien le toca entrevistar a un grupo de bomberos que, a lo largo de la noche acuden a un edificio de la Rambla de Barcelona en auxilio de una anciana. Esto solo es el comienzo de una larga pesadilla, tras descubrir que un peligroso virus que convierte al huésped en un animal sediento de sangre se ha expandido por el edificio. Grabado con el formato de falso documental y siempre con la cámara al hombro, muchos critican que la cinta es un constante mareo, pero sus largos planos secuencia y, sobre todo, la tan conseguida sensación de estar en un auténtico pasaje del terror, convierten a Rec en mayor o menor medida sus secuelas, en la mejor película de terror española. Número 1. Alien, el octavo pasajero. La mejor película de terror de la historia, y madre del género de terror moderno, es obra de Ridley Scott y los impactantes diseños de H.R. Giger, quien dio vida a uno de los monstruos más famosos y peligrosos de la historia del cine. Ganadora del premio Oscar a los mejores efectos visuales de 1979, el film cuenta cómo de regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus 7 tripulantes. El ordenador central ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación. A partir de entonces, se desatará una claustrofóbica pesadilla en una nave donde cada sombra presenta una taquicardia asegurada. Alien, el octavo pasajero, da inicio a una de las mejores sagas de ciencia ficción y terror del séptimo arte que, junto a sus 3 secuelas y 2 spin-off cuenta con un ecosistema y universo propios. Espacios agobiantes, rincones oscuros, peligro acechando a la vuelta de la esquina, humo, luces parpadeantes, todos los clichés del género de terror tienen su origen en Alien, el octavo pasajero, donde el escenario donde transcurre la acción se convierte en un personaje más. En la actualidad corren rumores del desarrollo de una 5ª parte de Alien, surgidos a raíz de la publicación de unos impactantes diseños de Neil Blomkamp, capaces de eliminar el mal recuerdo de la 3ª y 4ª parte de la, por el momento, cuatrilogía.